No, ya está. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a todos los simpatizantes del Instituto Nacional de Administración Pública, así como los asociados, maestros, alumnos e investigadores. Le doy la bienvenida a nuestro cuarto webinar, el nuevo paradigma de la gobernanza ante el COVID-19. Agradeciendo a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández su coordinación, la presencia del doctor Fernando Nieto, del doctor Héctor Samitis Gamboa, nuestro maestro, y la maestra Rocío Pineda Armaraz. El reto para dar la cara a la pandemia del coronavirus, conocido como el COVID-19, desde la arena de la administración pública, nos obliga a replantear vertientes de su actuación, como lo son los retos que tendrán que enfrentar las instituciones de gobierno que permitan el restablecimiento de las actividades cotidianas de la población. Ante dicha situación, es necesario identificar y discutir en un foro como este aquellos elementos del gobierno que deberán ajustarse ante la nueva normalidad. Lo anterior nos permite examinar las acciones de gobierno encaminadas a brindar una respuesta inmediata durante y después de la crisis sanitaria actual. Por último, uno de los objetivos de este foro será proponer una serie de planteamientos que ayuden a la administración pública, federal y local a establecer los nuevos criterios de gobernanza durante y posterior del COVID-19. Comencemos. Cedo los micrófonos a nuestros panelistas. Doctora Irene Trejo, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor, muchas gracias. Le agradezco este espacio que nos brinda el INAP para este análisis académico. Pues buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales. Soy Irene Trejo, coordinadora general académica en la ULAP Jenkins Grad School. Soy graduada del doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y mención especial del Premio INAP edición 39. Bienvenidos a este webinar, el nuevo paradigma de la gobernanza ante el COVID-19. Pues bien, hablemos de gobernanza. La conformación y actuación hoy en día de la administración pública ha sido resultado de los diversos procesos de desarrollo histórico implementados por los múltiples gobernantes en el poder, lo que propicia en ocasiones avances y en otros necesariamente retrocesos, o bien estancamientos en el manejo de las diversas materias en las que el gobierno interviene, siendo la administración pública un elemento esencial de la organización que éste determina para el ejercicio de sus poderes. Sin embargo, debemos preguntarnos cómo se controla que la administración pública actúe conforme a derecho y que ésta ejercite su competencia en condiciones mínimas de eficacia y eficiencia. Desde la concepción de la gobernanza, el régimen del Estado debe ser efectivo, sin que este distanciamiento de situaciones eficientes se determine. Se puede medir con la implementación de instituciones políticas que se identifican con solidez, flexibilidad y coherencia, dentro de las cuales se desenvuelve una burocracia eficiente. Eso es lo ideal, así como sus procedimientos de continuidad. La única opción de conocer el gobierno es mediante su organización y sus actividades implementadas por las políticas públicas, por lo que a medida que el gobierno se exterioriza, es como podemos conocerlo. Presento a nuestra primera invitada, la maestra Rocío Pineda Arnaez. Maestra, muy buenas tardes. Doy lectura a tu currículum vitae. Formación académica: es candidata a doctora en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestra en comunicación, medios y democracia por la Universidad Iberoamericana. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. En su experiencia laboral, entre otros muchos cargos,
Ha sido directora de cuenta de Comunicación Política, Crisis y Asuntos Públicos en CIMAT Consultores, directora de Planeación y Evaluación en la Presidencia de la República. Respecto a la docencia y investigación, tiene la línea de investigación cualitativa para políticas públicas en el CIDE, gestión y agenda global en la ULAP Jenkins Grad School, y además los seminarios de temas de actualidad en la Universidad Panamericana. Maestra, ¿qué nos puede señalar acerca del proceso de gobernanza y comunicación? Gracias, doctora. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver la gobernanza y la comunicación? Pues bueno, desde mi punto de vista, creo que son temas que están totalmente vinculados. Es a través de la comunicación como los actores van a tener algún grado de capital, van a lograr adquirir capital social y eso les va a permitir tener vinculación y trabajo conjunto para lograr la gobernanza. Si tradicionalmente, ¿no? En la teoría de la administración pública, los gobiernos tienen, ¿no? Las zanahorias, los garrotes y los sermones, precisamente la comunicación forma parte de estas herramientas y son los sermones que pueden ayudar a los gobiernos a poder entablar, como dije, mayor cooperación a través de también ellos fortalecer su capital social y su reputación. Desafortunadamente, pues como lo estabas comentando en tu introducción, ha habido retrocesos en algunas partes. No ha habido, ¿no? Si estamos hablando de gobernanza, la vinculación que tendría que haber, la reputación, la confiabilidad necesaria para trabajar en equipo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, las empresas y hasta con las organizaciones de la sociedad civil. Inclusive, hemos podido ver que hay una falta de mensajes y de vínculos con la burocracia que tendría que ser, digamos, el primer frente de batalla, por decirlo así, de la administración pública. Entonces, como lo he estado mencionando, sin cooperación y vinculación no podríamos estar hablando de una verdadera gobernanza. Hace unos minutos, fuera todavía del aire, platicábamos sobre las diferencias que hubo con la pandemia pasada del H1N1 y un poco reflexionando sobre en aquel momento, me parece que la principal diferencia es que vivíamos en un ecosistema de comunicación y de medios totalmente distinto al que estamos viviendo hoy. Mucha de la incertidumbre, paradójicamente, proviene del exceso de información en el que estamos teniendo. Entonces, en aquel momento, digamos, había una comunicación centralizada, tanto de los gobiernos federal como de la Ciudad de México, y de ahí provenía toda la comunicación, de ahí provenían todos los mensajes, y hoy no es así. Tenemos mensajes que vienen de muchas fuentes, no todas ellas confiables, tenemos mensajes que mandan las mismas autoridades que muchas veces son contradictorias, y entonces el ciudadano, como receptor final, termina siendo como precisamente presa de toda esta confusión y de toda esta incertidumbre. Entonces, bueno, pues ese sería como un panorama general de lo que estamos viendo. No sé si están de acuerdo con estos puntos, pero me parece que en este momento la comunicación termina siendo, ¿no? De las administraciones públicas, no solamente, sino, como lo dije, de otros actores sociales y económicos, fundamental si lo que queremos en la llamada nueva normalidad es poder trabajar en conjunto para volver a un funcionamiento más o menos como el que conocíamos de las instituciones. Entonces, la comunicación en este tema va a ser fundamental, no concibiéndola como normalmente se le concibe, como estos ejercicios de publicidad o de marketing político, sino de una verdadera vinculación y de diálogo abierto con estos actores y entablando una relación de ida y vuelta, que eso es lo que realmente sería. Tendremos mucho a visualizar la comunicación como lo dije, estos ejercicios de propaganda o de mensajes unidireccionales. Y creo que ese modelo, así como otros que están en este momento, están siendo agotados y la administración pública no va a tener otra más que recurrir ahora sí, cuando, digamos, entremos a esta nueva normalidad un poco más hacia adelante, va a tener que establecer más diálogo, más cooperación y más vinculación con actores de otro tipo. Maestra, ¿cuál es tu opinión respecto a la política pública de los medios de comunicación, o mejor dicho, la comunicación como tal que entabla el gobierno con la sociedad ante esta pandemia
del COVID-19? Creo que esta política ha ido transitando. Personalmente me parece que el principio de cómo fue establecido, digamos, de manual, inclusive muy apegado a los manuales también de comunicación que marca la Organización Mundial de la Salud para para situaciones de riesgo sanitario. Y creo que en un principio trataron como de apegarse mucho a este manual, eligieron un vocero que en lo personal me parecía bastante correcto, trataron de centrar todos los mensajes en la parte científica y técnica. Sin embargo, me parece que a lo largo del tiempo y del desgaste que ha sufrido esta política, han ido transitando y han ido, digamos, por decirlo así, contaminando. Los mensajes ya no son 100% técnicos, ya tienen una carga política, y ahí es donde empieza, me parece, que a haber problemas, porque es donde empieza a haber disenso y donde empieza a haber, digamos, discusiones fuera de lo técnico, ¿no? Pero me parece que en un principio estuvo correctamente planteada, ¿no? De manual. Sin embargo, me parece que igual que esto ha sido demasiada exposición, y creo que los resultados son empieza a haber conflicto y empieza a haber una pérdida de credibilidad. Ahora, respecto de las actuaciones propiamente dichas del gobierno, vamos a llamarle gobierno en infraestructura. Han intervenido, por supuesto, los principales actores, que es la Secretaría de Salud, que es la principal, por supuesto, pero de repente intervinieron otros actores que tal vez tenían o no que actuar en la escena. Es decir, por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores se justificó su actuar. ¿Por qué? Porque la medicina que se estaba comprando o los artefactos venían de China. Venía al caso su participación como vocero, cuando teníamos un secretario de salud que finalmente tuvo una nula participación y utilizaron mejor a un subsecretario, y que en todo caso también nuestro secretario de Hacienda tampoco tuvo participación. ¿Qué opinas? Yo creo que las cosas también se fueron ajustando precisamente con lo que contaban, ¿no? También en las crisis tienes que hacer como un recuento de con qué cuentas y de qué puedes echar mano. Desafortunadamente, los que hubieran sido los voceros naturales no contaban con las habilidades requeridas para el caso. Lo que sí resultaba muy confuso a nivel de estructura, ¿no? Y de organigrama, por decirlo así, pero me parece que fueron soluciones que fueron encontrando al paso, ¿no? Y claro, los actores políticos siempre tienen, pues, esta habilidad también de aprovechar los espacios que les abren. Pero me parece que fue eso, fueron situaciones que fueron dándose y que fueron soluciones que fueron apareciendo en el camino. Como tomadas al paso, digamos. Sí, totalmente. Ahora, maestro, finalmente, para concluir con esta primera intervención, ¿qué opinas respecto a las situaciones de los mensajes que estamos dando, volviendo a hablar principalmente de gobierno, sociedad? Nos dicen que a partir del 1 de junio podemos, las actividades determinantes, poder salir del confinamiento. Sin embargo, vemos que el señor presidente sale a inaugurar, a seguir actividades públicas. ¿Realmente era necesario que él tuviera este tipo de comunicación? A mí me parece que en un estricto sentido, ¿no? de mensajes y de estructura prácticamente de emisor-receptor, me parece que sí es riesgoso porque se vuelve contradictorio los mensajes. Es una parte fundamental de la comunicación de riesgo, que se llama así, es hacerle ver a la gente precisamente el riesgo al que se somete, ¿no? Si no logramos transmitirle eso a la ciudadanía, entonces, ¿qué pasa? Pues no se toman en serio, o la gente agarra un sesgo de autoconfianza y piensa que no le va a pasar a ellos por alguna extraña razón. Entonces, yo creo que cuando encabezas un gobierno donde además tus mensajes han sido, y tu imagen ha sido la central, sí el riesgo es muy alto de que la gente deje de percibir el riesgo y de que encuentre como un vacío en información, y entonces esos vacíos
los tome de información no oficial. Y ese sería el verdadero riesgo, que empiece a tomar decisiones basadas en información no científica, en información que no tiene ninguna base, y el ciudadano empiece a dañarse a sí mismo. Efectivamente, como bien lo dices y coloquialmente lo traduciríamos, es pon el ejemplo, ¿no? Y no des malos entendidos, porque entonces si tú que eres el principal actor en el cual yo confío en lo que tú me dices, si tú lo haces al revés, yo creo que eso es lo mejor. Pero bueno, así estamos hoy en día. Te agradezco mucho, maestra, tu intervención. Y finalmente, podemos decir que la democratización en este país ha sido determinante para reconstruir la naturaleza pública del gobierno, pues ella es la condición de entrada necesaria para la corrección de las políticas públicas implementadas o por implementar, como lo hemos estado platicando. Toda vez que exige un rendimiento de cuentas sin dejar de lado las decisiones erróneas o nocivas, aumentando la probabilidad del buen gobierno, de políticas idóneas y gestión eficiente en la medida que se objetiva su finalidad. Gobernar no es intervenir siempre, ni en todo lugar, ni en todo momento. Es algo que debemos de entender. Sin embargo, en la actualidad no se aplica. Presento a nuestro siguiente invitado, el doctor Fernando Nieto Morales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por esta participación. Doy lectura a tu currículum. Su formación académica es doctor en Sociología cum laude por la Universidad de Groningen, maestro en Ciencias Sociales y del Comportamiento por la Universidad de Groningen, licenciado en Política y Administración Pública por el Colegio de México. Ha sido profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, investigador asociado en el Colegio de México, investigador y docente en el Departamento de Sociología en la Universidad de Groningen. Consultor externo, Civicus Consultores. Tiene muchísimas obras publicadas, así que podemos revisar alguna de ellas, como es Hacia la construcción de un Estado abierto en la Ciudad de México. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Y cómo lo conseguimos? De Tirant Blanche. El autor principal, el doctor Morales. Otra obra es El auge y caída del servicio profesional de carrera, la política de profesionalización de la función pública durante el panismo. Es una obra en coordinación con el PAN y el Colegio de México. Otra de sus obras es Candados y exhortaciones, cooperación y coordinación en los sistemas nacionales mexicanos. Es una obra coordinada con el Reforma y Transformación Institucional en México por la Universidad Autónoma de México, entre otras muchas que podemos consultar del doctor. Su docencia e investigación ha sido en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales con métodos comparados y análisis de conjuntos difusos. En el Colegio de México, introducción a la administración pública, introducción al trabajo de investigación, estadística descriptiva y análisis lineal, métodos cuantitativos para la ciencia pública. En la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México también ha participado con la calidad en la gestión pública, teoría de la organización y cambios institucionales, entre muchos otros. Su participación en medios ha sido en Política 101, Respuesta Institucional ante el COVID-19, Político FM, Corrupción y Burocracia en la Administración Pública del país, Red de la Rendición de Cuentas, Normalización y Racionalización de la Corrupción, Pesos y Contrapesos por la Auditoría Superior de la Federación, con el tema la corrupción de presos organizacionales. Doctor, respecto a las políticas públicas implementadas por el gobierno ante el COVID-19, ¿cuál es la capacidad del gobierno antes y después de la pandemia? ¿Cuáles son los lastres que se arrastran y los retos que tendremos que resolver en un futuro inmediato? Adelante, doctor. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Irene, y muchas gracias por la invitación también al instituto y a mis colegas. Saludos a todos los que nos están viendo por internet. Pues sí, han sido ciertamente meses complicados, un poco dramáticos incluso. ¿No? Un poco bromeábamos que cuando pasó de coronavirus y ahora le pusieron COVID-19, cuando sabes que los científicos le ponen nombres raros es porque la cosa está muy peliaguda, ¿no?
Y bueno, entonces yo creo que en este caso, digamos, hay una necesidad de reflexionar, pues de cara a esta nueva normalidad, ¿no? Que es un poco oxímoron esto, pero sí tenemos que empezar a pensar cómo es que se va a ver esta salida, y cuáles son las lecciones que hemos aprendido digamos, derivadas de esta situación en la que hemos estado. Sobre todo, desde luego, si lo vemos desde la perspectiva de la gobernanza, ¿no? Que desde luego tiene muchas aristas y no pretendo comentar sobre todas, sino que más bien quiero mantener mis comentarios específicamente en lo relativo a tu pregunta, que es en efecto la capacidad de gobierno, ¿no? Para la capacidad de gobierno de un Estado, es un elemento central. Esto nos debe quedar claro, y no solamente es central para el sistema de gobernanza, sino también es central en la solución de los problemas públicos. Esta capacidad de gobierno, o el steering capacity, como también lo encontramos en la literatura, ¿no? Se refiere a cómo un Estado se asienta como un actor legítimo que puede solucionar problemas en los hechos, que puede solucionar problemas públicos en los hechos, ¿no? Y que por lo tanto puede establecer y desplegar recursos de manera efectiva, pero también que genera políticas públicas eficaces, así que realmente resuelven los problemas de la gente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Digamos, de nuevo, este tema tiene varias aristas. Desde el tema administrativo, creo que hay varias cosas que tienen que preocuparnos, ¿no? De nuevo, en términos de elecciones, de lo que hemos visto en los últimos meses. Y tendría que preocuparnos porque creo que la capacidad de gobierno es muy importante, porque si bien es cierto que la pandemia pues un poco nos tomó por sorpresa a muchos países, también es cierto que no todos los países están igualmente preparados ni son igualmente capaces para afrontar este problema, en términos de salud, en términos sociales, en términos de seguridad, en términos económicos también. Entonces, déjenme subrayar el punto, ¿no? Nada más para empezar, para que quede claro desde el principio. La capacidad de gobierno nos habla de la habilidad del gobierno, de la administración pública, de contribuir realmente a la solución de los problemas públicos. Esto es de identificar y de proveer, y de identificar correctamente y de detectar demandas sociales con competencia y al mismo tiempo definir problemas y establecer estrategias adecuadas que le permitan gestionar conflictos y que, a fin de cuentas, le permitan cuidar del bienestar de las personas. Ahora, ¿cómo se desdobla este asunto de la capacidad de gobierno? Yo creo que hay al menos 4 aspectos que tendríamos que estar considerando. Un poco de libro de texto, si ustedes quieren. La capacidad de análisis del gobierno, la capacidad de coordinación del gobierno, la capacidad de provisión de bienes y servicios públicos y, finalmente, la capacidad de regulación. Todos estos son importantes, de nuevo, porque condicionan la efectividad y la legitimidad del Estado. Pero también son relevantes porque nos permiten entender dónde es que están los puntos flacos, dónde es que están los problemas, ¿sí? Y dónde es que tendríamos que estar atendiendo y fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano, ¿no? Entonces, sin necesidad de ser exhaustivos, ¿cómo es que nos está yendo en el caso de México, en estas 4 áreas? Digamos, ¿cómo es que hemos visto que se han desplegado capacidades en los últimos meses? Pues yo creo que un poco me temo que el balance no es particularmente halagüeño en el caso mexicano. Por lo que toca, por ejemplo, la capacidad de análisis, mucho se ha discutido sobre si el gobierno mexicano, por ejemplo, cuenta realmente con los mejores instrumentos para hacerse de información, ¿no? Mucho se ha debatido, por ejemplo, sobre el famoso sistema Centinela, ¿no? Que sistema epidemiológico que permite obtener información. El punto, claro, desde luego, y lo importante es que estos sistemas de información se supone que tienen que estar dando datos para la mejor toma de decisiones posible. Y desde luego, supongo que los epidemiólogos tendrán mejor información que yo para juzgar si es o no un sistema correcto, pero nada más apunto que ya hay varias voces que han levantado dudas, ¿no? Y que han dicho que a lo mejor tendríamos que estar ajustando la política de análisis y de recolección de información respecto a la pandemia. Por ejemplo, incrementar el número de pruebas, por ejemplo, buscar nuevas fuentes de información que permitan ir ajustando los datos. Porque lo que sí queda claro es que en el caso de México sí hay un subregistro muy importante de los casos respecto al COVID-19.
¿no? Otra cosa importante, por cierto, en términos de análisis, es que hemos visto que hay muchas fuentes de información que no se están utilizando, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que el gobierno todavía no haya hecho uso de padrones de información que ya existen. Entonces, como por ejemplo los padrones de beneficiarios de Prospera Oportunidades, ya sé que es un programa que ya no existe, pero los padrones están ahí, ¿no? Y lo interesante de esos padrones es que permiten localizar muy puntualmente quiénes son las personas que están precisamente en condiciones de desventaja, ¿no? Y a las cuales podríamos, por ejemplo, pues en una perspectiva más estratégica, estar buscando para referir, por ejemplo, a programas sociales para poder hacer transferencias de tal manera que el costo, no solamente en salud, sino también el costo económico de la pandemia, pues se vea mitigado de mejor manera, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto, el aspecto relacionado con el análisis. El segundo, que es un problema también, que de hecho ya apuntaba un poco Rocío, es el asunto de la coordinación. Yo creo que hasta ahora hemos visto pues varios problemas importantes, ¿no? No solamente porque existe una descoordinación aparente entre, no solamente los mensajes, como ya apuntaba Rocío, sino también en las políticas, ¿no? De repente, el gobierno federal no hace lo mismo que hace los gobiernos estatales, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México nos dice una cosa, mientras que el presidente nos dice otra. Ha habido una descoordinación, además, dentro del propio sistema de salud. Esto es importante anotarlo. El sistema de salud mexicano que tenemos actualmente es un sistema fragmentado, es un sistema asimétrico, además, donde no solamente existen distintos subsistemas y distintas áreas de responsabilidad, sino que estos sistemas, estas áreas operan con lógicas distintas, ¿no? De modo que el servicio que uno puede esperar depende mucho de cuál sea el punto de entrada al sistema de salud, y esto debería de preocuparnos mucho, porque en un país tan desigual como el nuestro, esta falta de coordinación en la respuesta institucional pues puede ser desventajosa precisamente para aquellos que ya están en una posición más vulnerable. Y quizá por último también anotar que ha habido una especie de descoordinación, creo yo, con la sociedad civil y con el sector empresarial, ¿no? De hecho, por el contrario, a diferencia de lo que hubiéramos esperado de una situación más cooperativa, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora ha sido más adversarial en realidad. Particularmente esto es notorio con el sector privado, ¿no? La iniciativa privada, en donde ha habido esta especie de, pues no solamente de competencia, sino casi de conflicto, ¿sí? Entre las soluciones. Recuerdo ahora muy rápidamente, por ejemplo, la reacción del presidente frente a estos créditos, ¿no?, que se habían contratado con un banco de desarrollo, ¿no?, con el BID. Entonces, no solamente tenemos problemas de análisis, también tenemos problemas de coordinación, ¿no? Tercera, que es la parte de la regulación y la aplicación de normas. Este punto podrá parecer pues no tan importante, pero en momentos en los cuales tenemos que lograr de alguna manera que la gente se quede en casa, ¿no?, y que podamos de nuevo compensar con las dinámicas de desigualdad que existen en este país, pues preocuparnos por si el gobierno formula buenas reglas y las puede aplicar es muy importante, ¿no? Y hasta ahora me temo que pues no ha sido particularmente exitoso, ¿no? Creo que ha habido una estrategia ciertamente de comunicación, ¿no? Ha habido Susana Distancia, este tipo de cosas, pero no necesariamente se ha visto reflejado, por ejemplo, en una disminución importante, por ejemplo, de la movilidad, ¿no? La Universidad de Miami, por ejemplo, ya mostró hoy datos, y comparado con otros países de América Latina, el caso de México ha sido particularmente preocupante, porque parece que la estrategia de quedarse en casa no ha sido tan exitosa en México como en otros países de la región, ¿no? Entonces también tendríamos que estar preocupándonos por esto. Finalmente, y quizá el punto que pues sí nos preocupa más a todos, es la parte de la provisión de servicios públicos, ¿no? Y aquí sí nos enfrentamos a un reto mayúsculo, porque no solamente teníamos ya carencias importantes en términos de infraestructura preexistente, particularmente en el sistema de salud, sino que ahora nos enfrentamos a una pandemia inédita, ciertamente, pero que también pone un doble reto, porque no se nos olvide que la pandemia tiene una dimensión ciertamente de salud, pero también tiene una dimensión económica. Y lo que voy es que no solamente tenemos que hacer frente con infraestructura y materiales y demás ya escasos, sino que además la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido, por un lado, austeridad, mayor austeridad, y por el otro,
también tenemos que enfrentar la pandemia con una hacienda pública más debilitada, no solamente a raíz, por ejemplo, de los problemas que ya conocemos todos, ¿no? El precio del petróleo, la depreciación del peso, etcétera, sino también porque ha habido una negativa, por ejemplo, utilizar las herramientas de política fiscal, ¿no? Particularmente el contratar deuda, ¿no? Entonces, un poco, ya sé que suena muy poco halagüeño lo que estoy diciendo, pero en general creo que este es el panorama en el que estamos en términos de capacidades, ¿no? Y creo que digamos, más allá no quiero parecer solamente ave de mal agüero, ¿no? Sino que quiero, por usar un cliché, ¿no? Decir que estos problemas también deberíamos de pensarlos como oportunidades, ¿no? Deberíamos de pensarlos no solamente como debilidades casi endémicas de nuestro sistema, administrativo, sino también una gran oportunidad que se nos presenta ahora para repensar la forma en la que hacemos administración pública en México y para apostarle a la inversión en capacidades, ¿no? Yo esperaría que una lección importante que tendríamos que estar destilando en estos momentos es no solamente dónde están los problemas y dónde nos hemos visto en aprietos, sino también dónde es que tendríamos que estar invirtiendo, ¿no? Y a lo mejor también, a la luz de esa reflexión, repensar algunos de los elementos que hemos visto hasta ahora, particularmente en lo que se refiere a respuesta administrativa, ¿no? Particularmente las políticas de austeridad, que mucho me temo que podrían ir marchando a contrasentido y podrían ser profundamente contraproducentes desde una lógica de capacidades de gobierno, ¿no? Entonces, hasta aquí mis comentarios, Irene. Doctor, nada más una pregunta. Tú comentabas acerca de una política de austeridad. Me queda muy claro, y como bien lo mencionó la maestra Rocío, hemos tenido diversas políticas de comunicación, de impacto económico, de austeridad, como bien lo señalaste, pero austeridad ¿en qué sentido? Porque vemos que se está invirtiendo en determinados proyectos que ya todos conocemos y que señalan que son necesarios. ¿Necesarios para qué sentido? Cuando estamos ante una pandemia real, latente, en el cual los números, como tú también lo señalas, el famoso sistema, no nos dan los números. Cuando nos dicen 10, pero después nos dicen que esos 10 los tenemos que multiplicar por 30 más, entonces ya no son 30. Entonces, me queda muy claro que políticas públicas las tenemos. Realmente han sido certeras en otro sentido, por ejemplo, en la actividad de salud. Desaparecemos todo un seguro popular, y no estoy hablando de ideologías, sino simple y sencillamente de un servicio que venía dando resultados, porque los números ahí están. Entonces, solamente porque no nos gustó de quién venían o de quién estableció esa política, le cambiamos de nombre, tiramos el seguro popular, pero ahorita no hay un servicio certero y los hospitales no están dando. Me queda muy claro que las políticas de comunicación están encontradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos realmente de pensar ante esto? Hay asertividad en el gobierno, hay una cuestión de transmitir calma. Yo creo que está totalmente a la inversa. ¿Tú qué opinas? Sí, mira, Irene, de nuevo un poco lo que yo decía es que no solamente tenemos capacidades disminuidas, sino que la respuesta hasta ahora no ha tratado de compensar por esas capacidades ya disminuidas. No, ya lo decías, ¿no? Por ejemplo, en términos comparativos, la respuesta del gobierno mexicano, no solamente en términos estrictamente de salud, insisto, también, por ejemplo, en cuestiones económicas, ha sido pues muy limitada comparada con países de la región, ¿no? Mientras que el paquete de respuesta en términos globales, por ejemplo, en países como Perú, asciende a casi el 6% del Producto Interno Bruto. En México ni siquiera asciende, apenas rebasa el 1%. Pero ya no nos van a medir por Producto Interno Bruto, doctor. Recuerda que ahora vamos a hacer si eres feliz y si estás en la estabilidad, seremos felices. Entonces, ese es uno de los absurdos, ¿no? Que ya nos digan que van a medir por el Producto Interno Bruto, cuando estamos viendo que es un factor indispensable para nuestro desarrollo económico.
Sin duda, sin duda. Y mira, y también hay otros absurdos, si tú quieres, otras políticas contraproducentes, que es la parte de la austeridad, ¿no? Hasta ahora ha sido, pues, más bien simbólico, creo yo. Yo creo que ha sido una estrategia más de comunicación, en el sentido de decir, bueno, estamos haciendo algo, ¿no? Y ahora sí nos estamos apretando el cinturón para atender a la pandemia. El problema es que, por un lado, estas medidas de austeridad son, pues, un poco se manejan con números alegres. Por ejemplo, el recorte del 75% del gasto operativo del gobierno, ¿no? Que tiene que ver con materiales consumibles, uniformes, material de protección, cosas que se utilizan en el día a día de las organizaciones públicas, ¿no? Ahora los recortamos 75%. ¿De dónde salió ese 75%? ¿Cuáles son los análisis de prospectiva que nos permiten no solamente entender la decisión del gobierno, sino además cuál es la garantía de que ese recorte no se va a traducir a su vez en la parálisis de un sistema, como ya decía, con capacidades limitadas, ¿no? Exacto. ¿Cómo le haces para motivar a la gente, a los servidores públicos, particularmente los servidores públicos de línea, que se le están viendo negras en este momento? Personal de enfermería, doctores, etcétera, personal de ventanilla, de programas públicos, cuando el mensaje del gobierno es vamos a recortar salarios, vamos a aumentar la jornada laboral, ¿no? Entonces, sí hay esta serie de contradicciones, insisto, y me preocupa sobre todo, no solamente porque son reacciones que no necesariamente tienen un efecto concreto en términos del problema público de la pandemia, sino que muy probablemente tienen pueden tener efectos contraproducentes en términos de la capacidad administrativa del Estado mexicano. Y de nuevo, en un Estado como el nuestro, que ya tenía de suyo capacidades limitadas, pues tendría que preocuparnos mucho esta incongruencia. Excelente, doctor. Te agradezco mucho esta primera intervención y pues vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, sin antes hacer una determinación. Como bien lo señalabas, las leyes son fundamentales para un avance del país y para un buen desarrollo de políticas públicas. La emisión de leyes buenas o el buen diseño científico-tecnológico hablando de un programa gubernamental no son condiciones suficientes para el éxito de una política pública, toda vez que no todos los factores estarán previstos en las leyes, como ya lo hemos visto, en los programas, o simplemente no son tomadas en cuenta, o bien las reforman para llegar a un fin determinado. Los gobernantes son mejores cuando se les legisla, pero no a su interés, cuando se les legisla sobre las problemáticas encontradas. Sin embargo, el éxito de una política pública se encuentra en la implementación y no solo en su diseño, porque debemos tener muchas políticas públicas diseñadas, pero en su implementación no sirven. Por el contrario, su fracaso se encuentra mayoritariamente en las decisiones gubernamentales, como ya lo hemos visto actualmente. Esto me da pie a presentar a nuestro siguiente invitado, el doctor Héctor Samitis Gamboa. Doctor, buenas tardes, gracias por su asistencia. Presento su currículum. Profesor de carrera adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización para el ejercicio de la docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Y doctorado en Ciencia Política, programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinador de la carrera de Ciencias Políticas, Estudios Profesionales de la misma facultad y universidad, y secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad. Dentro de sus muchas obras publicadas encontramos el Pareto, Realismo Político y Ciencia Política. Es una obra publicada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la editorial Guernica. También tenemos la obra de Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, de la misma facultad y universidad. La contienda electoral y rendimiento democrático en México es una obra en coordinación por el doctor con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre otros tantos
obras publicadas por el doctor. En la docencia e investigación ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, en la Universidad La Salle, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de Colima, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, así como en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México. Sus participaciones en medio: ha sido conductor del programa de radio Tiempo de Análisis, transmitido por Radio UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Comentarista del programa de radio Tiempo de Análisis, transmitido por Radio UNAM. Doctor, ¿cuáles son las tendencias de cambio en este regreso a lo público y a la nueva intervención del Estado en estas condiciones? La necesaria pero difícil reformulación del pacto social, pero sobre todo, ¿cómo continuará el debate entre el Estado y el mercado? Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Le agradezco mucho, en primer lugar, al doctor Luis Miguel Martínez, presidente del INAP, y a usted, doctora Irene Trejo, haberme invitado como coordinadora de este webinar. Bueno, yo siempre he pensado que reflexionar en el futuro tiene que ver con una materia que todo el mundo quisiéramos hacer, y la verdad es que es muy difícil lograrlo, que se llama prospectiva. Y para hacer ejercicios de prospectiva, uno requiere justamente analizar el núcleo del problema y ver algunas tendencias. Yo lo que quisiera, más que esforzarse para tener respuestas en términos de futuro, es mejor ver algunas tendencias de lo que se debate y de lo que se discute en este momento. Yo quisiera plantear la cuestión de esta manera. Me llama mucho la atención el comportamiento de los países frente a la pandemia y el debate sobre el autoritarismo y la democracia en la búsqueda de control social frente a lo que podríamos llamar la libertad. Es importante destacar una diferencia en la propagación del coronavirus entre los países de Oriente y Occidente. ¿Cuál es la respuesta al por qué esta diferencia? ¿Cómo Oriente, digamos, contuvo el coronavirus mejor que Occidente? Bueno, hay tres factores que son fundamentales. Uno de ellos es el factor cultural: mayor obediencia, mayor confianza en el Estado, una disciplina de tradición milenaria, eventualmente casi mística. En Occidente, la abundancia de teorías, de debates, de discusiones, el factor cultural prevaleciente en términos de discutir el confinamiento versus la libertad, incluso la abundancia de teorías conspiratorias. Tenemos el ejemplo más claro en el uso del cubrebocas y otros implementos de prevención. El segundo punto es el factor experiencia. La experiencia que tuvo Oriente, por ejemplo, con el virus del SARS, en el confinamiento, la prohibición de actividades no esenciales. Algunos países del Oriente se prepararon para enfrentar pandemias. Lamentablemente, Occidente no lo hizo. Por ejemplo, países como Corea del Sur, que estaban preparados para pruebas aplicadas a un sinnúmero de gente, cosa que países que en América Latina no estábamos preparados para eso. En Occidente se pensó que era un asunto asiático y que no nos iba a tocar. De hecho, pasó un mes y medio y no nos preocupábamos. Y no me refiero solo al gobierno, no puedo hablar por el gobierno, sino las preocupaciones eran personales, pero no eran sociales, no eran colectivas, mucho menos en una relación entre el Estado y la sociedad. Quizás algunas instituciones sí se prepararon y sí empezaron a ver el potencial problema. Por ejemplo, no solo en nuestro país, sino en muchos otros, por ejemplo, en Estados Unidos, los sistemas sanitarios y sus recortes o su desmantelamiento en años previos a esto, obedeciendo a un modelo que privatizó la salud,
digamos, y que la atención de la salud pública era mínima, es decir, no hay sistemas de protección social ampliados. Y el otro factor es el factor tecnológico, es decir, la contención de las pandemias a través de la tecnología. Por ejemplo, el uso del Big Data en China o los sistemas de semáforo del código QR. Es decir, estos sistemas cruzan datos y permiten identificar quién se encuentra afectado por el virus. Un segundo punto que tenemos que ver es que la crisis desnudó una situación en la que teóricamente es muy importante, como señalaba nuestro colega, que requiere cooperación, pero que lo que observamos es confrontación, la disputa geopolítica y la disputa en los estados nacionales. ¿Por qué lo digo? Porque en el contexto de ahora nos encontramos en un mundo polarizado. Ahora, la tecnología nos ha aportado cosas buenas y malas, pero en este tipo de crisis, la tecnología que no es bien orientada no nos va a ser útil. Yo, por ejemplo, pondría que los grandes problemas son globales: el agua, las pandemias, el cambio climático, el asunto financiero. Y en ese sentido, una de las tendencias es establecer un acuerdo en torno a la coordinación general. Yo diría, puedo sonar muy optimista, pero de las estructuras globales, lo cual no existe en mucho. Vimos cómo el gobierno mexicano se esforzó por el aprovisionamiento de los implementos, ¿no? Los buscó donde los encontró y donde pudo tener ese apoyo. Por ejemplo, en su momento la Unión Europea los tuvo y los hizo. Entonces yo creo que una de las cuestiones que hay que cambiar, y las instituciones deben impulsar esto, es entender que hay bienes públicos que deben gobernarse con esa perspectiva, es decir, con una perspectiva de bien público, no de bien privado. Hay cosas que se gestionan de manera muy, muy especial. Vemos cómo los países gestionan el espacio aéreo, pero nosotros no somos capaces de gestionar ni la energía y ahora con la crisis, la sanidad. El brote del COVID-19 plantea un desafío sin precedentes para las democracias contemporáneas. No estoy diciendo que solo los autoritarismos y los gobiernos no democráticos son los que van a funcionar. No, hay gobiernos democráticos que han funcionado muy bien. Todos ponemos el ejemplo de Alemania, ¿no? Entre otras cosas, y de su liderazgo, por ejemplo. Pero a pesar de la escala global de la pandemia, la respuesta ha sido principalmente nacional y la coordinación global ha sido extremadamente débil. Pensemos cómo el presidente norteamericano debilita a la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, pensando en una gobernanza global, vemos que el reto de la cooperación es muy complicado. Ahora, diré 2 puntos antes de entrar a las tendencias. Debemos reconocer que será una larga transición a una nueva normalidad. Primero hay que salir de las crisis de salud, enfrentar la crisis económica, y no hay que soslayar la crisis emocional. La capacidad de resiliencia social es fundamental. Por eso debemos considerar una agenda política y administrativa que nos encamine a un nuevo paradigma y a una nueva gobernanza. Hay problemas muy serios. Las personas que han tenido familiares fallecidos. En ese sentido, los expertos configuran 5 puntos de una agenda: la importancia de la autoridad, la importancia del Estado, la importancia de la nación, el liderazgo y la virtualidad de la institucionalizada, es decir, la cuestión de las tecnologías. Y como decían también mis compañeros, ¿no? El COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de lo público, pero también sus insuficiencias, sus debilidades. Hay autores que plantean que hay estados fuertes y que hay estados débiles. El nuestro es débil, lamentablemente, en muchos aspectos. Por ejemplo, el problema no solo de los sistemas de salud, el apoyo económico a los grupos vulnerables, el problema de la seguridad, el problema de la migración.
Entonces, son problemas muy serios, pero que nos anuncian, creo yo, también en términos de oportunidad, algunas tendencias, digamos, de cambio. El regreso a lo público y la nueva intervención del Estado. No se había discutido, salvo por algunos líderes, la importancia de volver a rediscutir lo público sobre lo privado. La pandemia generada en pocas semanas y con capacidad inédita ha cambiado la agenda de ciertas cosas. Claro, esto no quiere decir que se resuelvan si no hay acción política y liderazgo. Por ejemplo, me llama mucho la atención el desafío de la gobernanza en los sistemas federalistas, las implicaciones que ha habido en algunos países. Hay gobiernos que centralizaron, hay gobiernos federales que dejaron la mayoría de decisiones a los estados y los estados tomaron direcciones muy diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos, Brasil y el propio caso mexicano, en el que creo ha habido un equilibrio, a pesar de las deficiencias, entre lo central y lo federal. También ha ganado espacio la propuesta del tan soñado, digamos, lo digo así, necesario pero difícil, una reformulación del pacto social. Colegas, si ustedes ven, en el caso mexicano se ha observado todo esto en 3 meses. Es decir, se discute la necesidad de un ingreso básico universal. Bueno, ahí están los programas de apoyo social que da el gobierno. Sin embargo, la fragilidad presupuestaria del Estado abre una discusión vinculada a esa financiación sobre una reformulación del pacto social, sobre todo porque este tiene que ser fiscal, tiene que ser social y tiene que ser productivo. Mencionábamos la importancia de la seguridad social. Entonces, yo diría que vean el tema de la captación fiscal, el debate que ha habido en que las grandes empresas paguen al gobierno, paguen los impuestos en su momento y el necesario fortalecimiento de los estados en su captación fiscal. Me llamó mucho la atención la declaración de Angela Merkel, que dijera, los ricos de Latinoamérica no pagan impuestos, no solo los de México, los grandes empresarios, las grandes empresas. Concluyo diciendo que el caso mexicano observa todas estas cuestiones y que realmente discutir la asertividad del gobierno en este momento sí hay que cuestionarlo, pero me parece que todavía se tiene que hacer un balance justamente de cómo se enfrentó la pandemia y cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo. La gente podría decir, el gobierno no hizo nada, no dio dinero a los empresarios, no se endeudó, etcétera. Pero yo creo que si vemos, hay una serie de medidas que tomó el gobierno en muchos sentidos para respaldar a los grupos vulnerables y también para mejorar sus capacidades, aún con la fuerza y el apoyo del ejército y de la Fuerza Armada, para fortalecer los hospitales y los lugares de sanidad generalizado. Gracias. Efectivamente, doctor, y creo que la discusión o reestructura de este análisis debe iniciar en la academia donde siempre hemos realizado propuestas y que nos permitan que sean escuchadas, que no cunda el autoritarismo y que, como siempre, las diversas universidades, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Administración Pública, entre otros, no nos lleven a solamente un análisis al interior, sino que nos permitan exteriorizar este tipo de opiniones que nos van a llevar a lo mejor así a reestructurar este pacto social, pero no sobre un autoritarismo, sino sobre un razonamiento lógico, jurídico, que siempre debe estar establecido. Perdón. Les recuerdo a nuestros asistentes virtuales que las preguntas se recibirán por vía redes sociales o por correo electrónico. Estas serán enviadas a nuestros panelistas y al ser resueltas se subirán a nuestras redes sociales del Instituto para el conocimiento de todos nosotros. Vamos a nuestras reflexiones finales en este webinar del día de hoy. Le pido a la maestra Rocío Pineda máximo 2 minutos de una reflexión final de este tema que establecimos.
Tienes tu micrófono apagado, maestra, si lo... Ya. Gracias. Disculpen. Gracias, doctora. Pues bueno, después de haber escuchado las interesantes intervenciones de mis compañeros del webinar, me parece que una de las grandes confusiones es precisamente cómo poder lograr que exista esta cooperación entre todos los actores políticos, económicos y sociales del país y cuáles van a ser las herramientas para lograr esa cooperación. Al interior del gobierno me parece que es necesario mayor coordinación y una mayor claridad en los mensajes y en los objetivos que se quieran llevar a cabo con las políticas de comunicación del gobierno. Me parece que en estos momentos la prioridad del gobierno sin duda ha sido, como lo mencionaba el doctor, la reconversión hospitalaria, salvar la mayor cantidad de vidas, pero hay otros aspectos de la vida social que están esperando respuestas y que no están siendo atendidos a nivel de mensajes y de vinculación. Entonces, veremos en las próximas semanas si este escenario cambia y cuáles son las consecuencias que vamos a ir arrastrando durante meses por estos acontecimientos. Gracias, doctora. Ojalá que cambiemos. Gracias, maestra. Doctor Fernando Nieto. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que se pueden discutir muchas cosas. Sin duda, hablar de gobernanza de un problema público como es la pandemia de COVID-19 da para muchos temas. Pero, y un poco haciendo eco del último comentario, ciertamente yo creo que no podemos ver el futuro, no se trata aquí de ser de futurólogos, pero creo que, al menos en lo que respecta al Estado, sí podemos prever, y creo que es una lección importante de estos meses, que el Estado y su administración pública, ¿no? su cuerpo técnico, operativo, van a tener un papel central, no solamente en la solución de este problema, sino en, digamos, cómo se va desdoblando esto en el futuro muy inmediato. Por lo tanto, yo insisto, sí creo que hay una reflexión importante que tenemos que hacer en términos de la capacidad que tiene ese actor como punto nodal del sistema de gobernanza, ¿no? Tanto en términos de sus capacidades como en términos de las respuestas que está dando, ¿no? Y en ese sentido creo yo que no es solamente importante hacer el recuento de qué tipo de respuesta está teniendo el gobierno mexicano o los gobiernos en general, sino también en qué medida tienen capacidad para transformar sus propuestas y sus medidas en soluciones efectivas a los problemas. Es decir, cómo pasamos de las medidas y los discursos y los decretos a una solución efectiva, por ejemplo, en este caso a las distintas ramificaciones que tiene un problema como el COVID-19. Efectivamente, hay que adaptarnos a las realidades de nuestro país y no inventar o tratar de minimizar los impactos. Gracias, doctor. Doctor Héctor Samitis. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted. Las instituciones juegan un papel muy importante. Yo creo que en este caso el INAP debe de seguir impulsando estos debates, porque el sector público tiene que ser capaz de ser uno de los líderes de la recuperación. Se requiere liderazgo y no es fácil. Y no solo es el liderazgo que pueda tener o no el gobierno, aun cuando esté cuestionado, o los gobiernos. Yo quiero aprovechar para decir que hay un personal de la administración implicado en la provisión de servicios esenciales que ha respondido pues, de las mejores formas, algunos con un comportamiento ejemplar, enfermeras, médicos, personal sanitario. También hay que extenderlo a la unidad militar, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los profesores, a los empleados diversos de servicios logísticos y mantenimiento, a los servicios sociales, entre otros. Me sumo y solo diría que hay que plantear algo que siempre he reflexionado. En los momentos críticos, las instituciones son fundamentales y hay que creer en ellas. Muchísimas gracias, doctor, y efectivamente honor a quien honor merece. Finalmente, resulta trascendental resaltar que cuando los objetivos normativos son precisos y su relevancia está establecida con claridad,
son de gran sustento para la implementación de los programas gubernamentales. Lo hemos visto con avances o con retrocesos. Es necesario que la normatividad que sustente una política pública establezca con claridad la instancia gubernamental encargada de implementar las directrices y los programas correspondientes, así como en su caso las autoridades administrativas que serán competentes para implementar y controlar los resultados, porque si no, encontramos un desbarajuste en la administración pública y el gobierno y su impacto en la sociedad, a efecto de que las actuaciones sean objetivas y congruentes. No podemos intervenir en todo y para todos. Lo evidente no se puede esconder. Se debe tener implícitamente una teoría causal respecto a la manera de alcanzar objetivos, por lo que se requiere que los vínculos causales entre lo gubernamental y el logro de los objetivos sean perfectamente comprendidos, eliminando desde luego la mayor discrecionalidad, sobre todo por la arrogancia y necedad política que de repente nos ciega a esta sociedad. Con esto terminamos. Agradezco infinitamente a nuestros 3 participantes su asistencia, su opinión el día de hoy, al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez por este espacio de análisis académico, al Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias por su asistencia virtual a este espacio de análisis. Nos vemos en la próxima emisión aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública. Que tengan excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, no me resta más que agradecerles a todos su presencia. Me suma el homenaje y veneración a todo el sector salud, a toda salubridad y a los sanitarios, como dicen en Europa, médicos, enfermeras, camilleros, asistentes y todo el personal de aseo de los hospitales que mucho han logrado esto. Yo estoy de acuerdo con el doctor Samitis. La Rectoría del Estado pasa por determinar y guiar la economía en este tiempo y en el tiempo posterior a la emergencia sanitaria. A los panelistas les agradezco mucho, doctora Irene Trejo, doctor Fernando Nieto, doctor Héctor Samitis y a la maestra Rocío Pineda. A los panelistas se realizará entrega de una constancia vía electrónica y nuestros videos estarán disponibles en unos momentos en el canal de YouTube del Instituto. Nuestro próximo webinar será Retos y Desafíos de las Instituciones Públicas ante la nueva normalidad, el día 10 de junio a las 18 horas, el cual estará coordinado por el maestro Aldo Muñoz Ortiz, con la presencia del doctor Germán Ruiz Méndez, la magistrada María del Carmen Carreón Castro, la licenciada Nayeli Gutiérrez Gijón y el maestro Luis Jairo Trejo Alonso. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, gracias. El enemigo ya se cortó. Ok.